Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a trabajar sobre las fórmulas que nos aparecen aquí en verde: contar, contar punto sí, sumar sí, punto sí, aleatorio y aleatorio punto enter. Se pueden dar cuenta ya que hay unos cálculos realizados de cómo funciona cada una de estas fórmulas. Sin embargo, vamos a hacer una nueva columna llamada validación, donde vamos a confirmar estos cálculos a través del uso de las fórmulas antes mencionadas. Entonces vamos a empezar por la fórmula contar punto sí. Para contar punto sí, si se dan cuenta, primero aparece la fórmula contar. Es porque primero les muestro cómo funciona la fórmula contar, para que con base a ella ustedes puedan apreciar la diferencia con la fórmula contar punto sí. Entonces, en la fórmula contar sabemos que nos ayuda a contar datos numéricos en un rango de datos seleccionados. Es decir, si yo selecciono esto aquí como rango de datos y cierro paréntesis, él me va a decir que hay en total 9 datos en ese conjunto seleccionado. Si yo borro uno de estos, pues me muestra 8. Entonces vamos a ponerle aquí 9 tal y como está. Entonces, ¿cómo funciona contar punto sí? Entonces, cuando nosotros damos contar punto sí, lo que nos pide son dos parámetros: el parámetro denominado rango y el parámetro criterio. ¿El rango cuál es? Es el rango de información donde él nos va a verificar un criterio específico. Ejemplo, si yo selecciono esta información aquí, este va a ser mi rango. Punto y coma para separar el primer argumento de la función, y después nos va a pedir el criterio, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el criterio? El criterio, en este caso, vamos a poner que nuestro criterio es este, que el criterio es que sea 3. Yo puedo seleccionar la celda o simplemente escribir el número 3 y cierro paréntesis. Entonces miren que me devuelve el resultado 2. Yo puedo confirmar esto. Veamos cuántos 3 hay acá. Aquí hay 1 y aquí hay 2, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que funciona. Yo podría utilizar otro número. Vamos a utilizar el 4. El 4 casualmente también hay 2. Pero si yo pongo aquí un tercer 4, miren que él me selecciona y hay 3 4. Como podemos apreciar, cada vez que nosotros vamos modificando datos acá, él nos va a ir modificando automáticamente la cuenta de acuerdo con el criterio que nosotros hayamos seleccionado. Si yo selecciono aquí un criterio diferente, 2, él me va a actualizar con el criterio 2. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, igual contar punto sí, y le digo que me cuente en este rango cuántos cumple con el criterio de llamarse David. Nótese que la palabra David le estoy poniendo entre comillas, no la estoy escribiendo solamente. Vean que él me dice que hay 3 David. ¿Habrán 3 David? Miren que aquí tenemos 3 David. Si yo borro este David y le pongo Pablo, ya él me va a decir que solamente hay 2 David. Entonces, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre el contar y el contar punto sí? El contar cuenta, vale la redundancia, solamente datos numéricos. El contar punto sí puede contar tanto datos numéricos como alfabéticos como alfanuméricos también. Y miren que el criterio nosotros podemos seleccionarlo de una celda o simplemente escribir nuestro criterio. Cuando son datos numéricos solamente escribimos el número. Cuando son datos alfabéticos o alfanuméricos sí tendremos que encerrar el criterio entre comillas. Espero que haya quedado claro ese primer contar punto sí. Con el sumar punto sí, ¿qué sucede?
el sumar punto sí, ustedes saben que en la suma, si nosotros le damos igual suma, nosotros podemos seleccionar el rango de información y él nos va a sumar, ¿cierto? Simplemente podemos seleccionar varios rangos en diferentes partes, igual él nos va a ir sumando. ¿Cómo funciona el sumar punto sí? Bueno, el sumar punto sí nos pide primero un rango, y el rango vamos a poner que es toda esta tabla de información que nosotros tenemos, y nos va a preguntar cuál es el criterio que yo tengo para que él sume. Yo le voy a decir que mi criterio es que se llame David. Punto y coma para el último argumento de la función, que es el rango en el cual va a sumar. Ven que aquí nos pide dos rangos, un rango que es el tema de la información donde está contenida toda la información, y otro rango que es el rango de donde va a sumar. En este caso lo que él puede sumar está en esta columna, ¿cierto? Entonces yo cierro paréntesis y miren que nos dice que el resultado es 8. ¿Por qué el resultado es 8? Porque miren, David tiene aquí 6 y aquí tiene 2, es 8. Si yo le pusiera a este David también, me diera 11. ¿Por qué? Porque 6 más 3, 9, más 2, 11. ¿Qué pasa con este sumar punto sí? Cuando nosotros vamos a utilizar el sumar punto sí, debemos tener en cuenta algo, y es que este criterio él siempre lo va a buscar en la primera columna de este rango. Es decir, que si yo este criterio le pusiera que el criterio fuera los números 2, él no me va a encontrar la información. ¿Por qué? Porque él el criterio lo busca en la primera columna de la base de datos, siempre. Ya, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Para hacer el sumar punto sí, los criterios deben estar ubicados siempre en la primera columna de la base de datos. El rango de suma sí puede estar en cualquier otra columna de la tabla, pero el criterio, repito, debe estar en la primera columna de la base de datos. Así yo le cambio aquí el criterio por Marcela, él enseguida lo encuentra. Bueno, y vamos a cambiarlo aquí por Ramón y vamos a ponerle un espacio al final. ¿Qué pasó? Que nos dice que es 0, ¿cierto? Porque él me está identificando como que este Ramón no es el mismo Ramón que está escrito en la tabla de datos. ¿Cuál es la diferencia con el Ramón ese? Este espacio que le estamos poniendo. Si nosotros le quitamos el espacio y le damos enter, ahí sí nos dice que Ramón son 3. Moraleja, si nosotros vamos a utilizar la función sumar punto sí, el criterio que va a buscar debe estar igual a los criterios que aparecen en la columna en la primera columna de la base de datos. No podemos bajo ninguna circunstancia tener ninguna diferencia. Cuando nosotros le asignamos un espacio, de una vez le estamos dando una diferencia al dato con respecto a los criterios que están ahí. Entonces es importante tener eso bastante claro. Bueno, con la función aleatorio, la función aleatoria ya es un poquito más sencilla. En la función aleatorio, ¿qué sucede? La función aleatoria lo que hace es que de manera aleatoria, es decir, sin ningún criterio en específico, él nos va a modificar un dato en un rango comprendido entre 0 y 1, ¿ya? Es decir, él, no sé si se han dado cuenta que mientras hemos estado trabajando en el archivo, cada vez que yo hago un cambio, este dato que está aquí sombreado en amarillo, cada vez que yo hago un cambio en una celda, él va modificándose, al igual que este dato que está acá en color verde, ¿cierto? Cada vez que yo hago un cambio, o más bien cuando él identifica que está haciéndose una modificación, él va cambiando, ¿cierto? El verde, miren que él permanece en su valor igualito, pero el otro sí va cambiando. Miren que el verde
va modificándose en un nivel diferente. Ahorita estaba en 4, ahora está en 2, cambió de 4 a 2, es decir, disminuyó en 2. Pero si nosotros vemos el amarillo, los cambios nunca pasan del 0 o del 1, que es el límite de ellos. ¿Qué hace aleatorio? Cuando nosotros escribimos la fórmula aleatorio, que es una fórmula que no tiene ningún argumento, simplemente es la palabra aleatorio, abrir y cerrar paréntesis, lo que le estamos diciendo a Excel es: devuélvenos una cifra que esté comprendida entre 0 y 1. ¿Ya? Eso es lo que le dijimos a Excel. Entonces cada vez que nosotros hagamos alguna modificación en el cuadro o en la hoja de Excel, él nos va a ir haciendo cambios aleatorios, pero que no se mueven de ese rango que está fijado por defecto, que es entre 0 y 1. Cuando hablamos de la fórmula aleatorio ente, punto entre, él sí nos pide, miren que nos pide un primer argumento, que es el inferior. El que nos está diciendo ahí cuál es el límite inferior entre el cual se va a mover el número aleatorio que yo voy a ubicar. Entonces yo lo puedo decir, me lo vas a ubicar entre 0 como límite inferior y 10 como límite superior, y cierro paréntesis. ¿Qué hace ahí? Cada vez que yo hago una modificación, él me va a ir moviendo los resultados, pero sin bajar de 0 ni superar el 10. Siempre va a estar entre ese rango, el 0 y el 10. En este que está aquí le habíamos puesto el límite inferior 1 y el superior 10. Pero entonces miren que es bastante sencillo. Todas estas fórmulas las podemos utilizar en la vida real, solamente que debemos tener conocimiento de su funcionamiento y sobre todo tener la suficiente creatividad y practicidad para determinar en el momento en que estas fórmulas nos pueden llegar a ser útiles. Pero bueno, muchachos, este ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro el tutorial y bueno, nos vemos en clases. Un abrazo para todos, bendiciones.